te bendiga, te saluda tu hermano Pablo Román Caballero, de nuevo desde Berlín, Alemania. Un fuerte abrazo para ti y te quiero dar la bienvenida a nuestro seminario de Angelología y Demoniología. Este es un estudio que tiene que ver con los ángeles, su naturaleza, cómo son, de qué manera interactúan con Dios, de qué manera interactúan con nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque realmente los ángeles son una gran parte del plan de Dios. O sea, nosotros no estamos en este mundo solo. No como la gente habla de extraterrestres, marcianos, etcétera, etcétera. No. Hablamos de otros seres aparte del ser humano, que nosotros llamamos ángeles. Y también hay una porción de esos ángeles, para ser más exacto, una tercera parte de todos los ángeles, que son ángeles caídos. En otras palabras, estos fueron seres que en un tiempo gozaron de los mismos privilegios, virtudes, que los ángeles hoy día tienen, y pasaron a caer de la gracia de Dios por seguir a Lucifer, a Satanás, y estos a su vez hoy día nosotros le llamamos ángeles caídos, los cuales los demonios también entran en esa categoría. Así que esto es una simple introducción de lo que vamos a estar cubriendo. Pero necesitamos primero hacer algo muy importante, ya que es un seminario, es un curso, no es solamente una charla, no es solamente que tú vas a venir, te vas a sentar en la banca, vas a escuchar y después te vas a casa y ahí quedó todo. No, acá tienes la oportunidad de hacer eso. Claro, si quieres solamente ser un oyente, bienvenido, puedes serlo. Pero acá tienes la oportunidad de ganar créditos en nuestro instituto bíblico. Nuestro instituto bíblico, el Instituto Bíblico Osana, que existe desde el año 1996, que fue fundado en Alabama, Estados Unidos, ha gozado del privilegio de contar con más de 47,000 estudiantes. En un punto llegamos a tener 53,000 estudiantes que han pasado por nuestras aulas y también por nuestras aulas virtuales, cibernéticas, así como tú. Este programa, si haces las instrucciones que en un momento te voy a ofrecer, puedes tú ganar créditos con nosotros, el cual puedes usar en un futuro en forma de certificado o para transferirlo a otro instituto bíblico o a alguna otra universidad si es que aceptan este tipo de programa. Algunas universidades, cuando se trata de institutos religiosos, pues no lo aceptan, pero quiero darte toda la información para que tengas la opción de hacerlo el día de mañana. Así que, primero que nada, vamos a pasar asistencia. Si yo estuviera ahora en un salón y tú estuvieras sentado ahí recibiendo tu clase, yo pasaría lista, llamaría tu nombre y tú contestarías como hacías en la escuela presente. Acá tenemos ahora que adaptarnos al nuevo sistema, al sistema de este mundo tecnológico que nos está abriendo muchas puertas, nos está dando una visión mucho más amplia, pero a la misma vez requiere sus ajustes. Primero que nada necesito que ahí donde estás, en la computadora o en tu teléfono móvil, vayas a la parte de comentarios del video. Y en la parte de comentarios necesito que escribas tu nombre completo, ciudad y país donde vives. Al hacer eso ya estás inscrito porque ya te uniste a nuestra página de YouTube, ya tenemos tu enlace con la información, pero al hacer eso yo veo que sí estuviste presente en la clase, lo puedo documentar. Lo segundo que necesito que hagas, permíteme ver acá mi hoja de instrucciones. Necesito también que en la parte de comentarios, si tienes alguna pregunta
mientras voy dictando la clase, que la escribas, porque de esa manera yo puedo ver qué es lo que se está quedando allá afuera que no estoy cubriendo, y lo puedo contestar o enviándoles a todos una hoja con respuestas, la cual van a recibir a su correo por medio de cristianobook.com, o puedo hacer otro video que sea solo para contestar esas preguntas. Pero cualquier pregunta que tengas en mente, duda, siéntete libre de escribirlo también en la parte de los comentarios del video. Aparte de eso, necesito que estés atento a la clase. Lo que quiero decir, la clase se mueve rápido debido a que tenemos muy poquito tiempo para cubrir mucho material. Van a haber partes de la clase donde yo te voy a decir, esta es una pregunta para que tú contestes. Yo te voy a dar en el video completo, en la clase te voy a dar 2 preguntas. Esas 2 preguntas las vas a escribir, la vas a contestar luego, no tiene que ser ahora mismo. Recuérdate que el video lo puedes volver a ver si hay algo que no entendiste. Y al final de las 4 clases vas a tener un total de 8 preguntas. Esas 8 preguntas me las vas a enviar al correo del Instituto Bíblico Osana. Es muy fácil, aunque acá mismo en el video, en la parte de la descripción del video, está el correo Instituto Bíblico Osana, todo junto, todo en letra minúscula, y Osana, recuérdate que lleva 2 N's, así que sería Instituto Bíblico Osana, todo letras minúsculas, no acentos ortográficos, Osana con H y 2 N, @gmail.com. ¿Sí? Disculpa, voy a poner acá el celular en silencio. Ya, entonces, cuando termines de hacer los 4 cursos, con tus 8 preguntas, envías tus respuestas a ese correo, y junto con tu correo, con tu email, me vas a incluir de nuevo tu nombre completo y tu ciudad y país donde resides, donde vives. Así, de esa manera yo sé a quién le estamos dando el crédito. Vale, muy bien. Vamos entonces a prepararnos para comenzar nuestra primera clase, en la que vamos a traer una introducción de la naturaleza de los ángeles. Por cierto, quiero decirte que con mucho amor te estamos ofreciendo estas clases, y me gustaría que, si es de tu agrado, si encontraste que la clase te ha sido de bendición, vas a notar que en cada video pues hay una partecita arriba que tiene un dedito hacia arriba, tiene otro hacia abajo. Si marcas el dedito hacia arriba y le das un like, como en Facebook lo hacemos, eso también pues es una forma de yo ver que sí les gustó la clase, y no sé, es como un saludo de parte de ustedes. Vamos a hablar de dónde salen los ángeles, cómo comienzan los ángeles. Pues la Biblia, que es nuestra revelación de Dios, que es el libro que Dios ha usado para comunicar su mensaje hacia nosotros, habla mucho sobre nosotros. Nos dice cómo fuimos creados, nos dice que Dios hizo al hombre del barro de la tierra, y que sopló y el hombre pasó a ser un alma viviente y demás. Cuenta muchos detalles. Pero de los ángeles, si vamos a la Biblia, yo noto que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí
pasa más a lo de la tierra que a lo de los cielos. En ese momento donde dice creó Dios los cielos, nosotros podemos entender que ahí también están incluidos los ángeles. ¿Y por qué podemos entender esto? Porque Dios aparece desde siempre, desde el principio. Pero vemos que al crear los cielos, está indicando, y lo dice en forma plural, está indicando que Él es el autor de todo, del universo completo, incluyendo a los ángeles, a estos seres que nosotros conocemos, porque la misma Biblia así nos los dice, como ángeles. Algo que nosotros vemos, que también habla la Biblia del propósito de los ángeles, o sea, para qué existen. Sí, vemos que adoran a Dios, vemos que ministran en su altar. Vemos también a los ángeles sirviendo de mensajeros de Dios. Vienen y traen mensaje, como cuando el ángel Gabriel fue, por ejemplo, a donde María, la madre de Jesús, y le da el mensaje de la llegada de Jesús, que ella iba a ser madre del Hijo de Dios. Vemos también ángeles que fueron, por ejemplo, cuando Dios los envía y van a Sodoma. Vemos también ángeles que se sientan a comer con Abraham. Vemos a un ángel ministrándole al mismo Jesús en su hora de pasión, de sacrificio. Vemos que la Biblia dice también que los ángeles le sirvieron a Jesús después que él hizo el ayuno por 40 días y 40 noches. Pero hay un versículo en especial que a mí en lo personal me llama la atención y quiero traerlo porque a pesar de que todo lo que te estoy compartiendo en este seminario es alineado por la palabra de Dios, también te quiero dejar saber de algunas teorías fuertes que han sido predicadas por años, enseñadas por años, y que es necesario que tú, como un cristiano estudioso de las cosas de Dios, estés al tanto. Y es, si tienes tu Biblia, y la puedes tener en tu celular por Facebook, si sigues nuestra página en Facebook, sabrás que todos los días te recuerdo que descargues la Biblia gratis y que la tengas en tu celular. Es bueno tener la palabra cerca de uno, ¿cierto? Y con los adelantos de hoy día, pues ya no hay excusa. Podemos tener hasta tremendas Biblias de estudio completamente gratis. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 14, de nuevo Hebreos 1:14, dice: ¿no son todos espíritu ministradores, enviado para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, nos está diciendo que todos los ángeles están también a servicio de nosotros, los herederos de la salvación. Y esto me impacta grandemente, porque a pesar de todo lo otro que vemos en la Biblia sobre los ángeles, y que mucho de ello lo vamos a estar cubriendo durante este seminario, esta parte de aquí es impactante y es clave, porque en su naturaleza los ángeles han sido hechos superior a nosotros. Por ejemplo, la velocidad en que un ángel puede transportarse de un sitio a otro, porque no es que ellos solamente hacen como en estas películas de Star Wars o series parecidas, que se aprietan un botón y se desaparecen de un sitio y aparecen en otro sitio. No, nosotros vemos, y uno de los casos clásicos es en el libro de Daniel,
donde los ángeles sí tienen que transportarse, o sea, no es solamente de apretar un botón de un sitio y aparecer en otro sitio. No son seres omnipresentes, como vamos a ver en un momento, no lo son, no pueden estar en todo sitio a la misma vez, solamente pueden ocupar un lugar a la vez y tienen que transportarse, pero ellos se transportan mucho más rápido que nosotros. Su cuerpo es un cuerpo que viene del cielo y por lo tanto no está sujeto a muchas de las leyes físicas que nosotros estamos sujetos acá en esta tierra. Entonces, nosotros vemos que sí son hechos superiores, superiores en su naturaleza física, son hechos superiores. Sin embargo, la Biblia en este versículo es impactante cuando dice que su servicio es a favor de nosotros, los herederos de la salvación. Y los únicos herederos de la salvación somos nosotros los seres humanos, porque los únicos que somos redimidos por la sangre del Cordero, los únicos que podemos clamar al perdón de Dios por medio del sacrificio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, somos nosotros, los seres humanos. Los ángeles no pueden recibir ese perdón por medio de ese sacrificio, somos nosotros. Entonces nosotros que hemos sido hechos inferior en lo natural, en lo físico, a los ángeles, ellos nos sirven a nosotros. Y acaba esa teoría de la que te hablé hace un momento. Muchos teólogos han dicho que por ese motivo viene la rebelión de Satanás o de Lucifer. Más adelante, no lo vamos a cubrir hoy, pero más adelante vamos a estudiar quién es Lucifer, por qué cayó, vamos a leer citas bíblicas. En ninguna cita bíblica dice que fue exactamente por esto, pero dice que fue por su orgullo, por querer sentirse superior a todos, por querer ser igual a Dios. Imagínate. Así que muchos teólogos han dicho que en el momento que Dios anuncia la creación del ser humano, el cual no existía cuando los ángeles fueron creados. Los ángeles llegaron al universo, a la presencia de Dios, mucho antes que nosotros los seres humanos. Cuando se le anuncia, dicen los teólogos que ahí se levanta su orgullo de sentirse superior y de no querer aceptar que se tiene que sujetar a nosotros, a los seres humanos, que vamos a ser creados inferior a como Él fue creado, inferior a su belleza, inferior a sus fuerzas, etc. Esa teoría tiene mucho peso de acuerdo a la Biblia. Y si fuese así, entonces quiere decir que parte de ese gran plan de Dios, por esta batalla tan grande que estamos luchando en esta tierra contra Satanás y sus demonios, puede ser que tenga que ver con ese punto del que acabamos de hablar. Ahora volvamos otra vez a los ángeles, de dónde vienen. La Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, queriendo decir que son seres asexuales, no tienen sexo. Por lo tanto, no hay ángeles varones y ángeles o ángelas varonas. O no hay ángeles masculinos y ángeles o ángelas femeninas. Solamente hay ángeles. Entonces, si no tienen sexo, si son seres asexuales, no se pueden reproducir. Si no se pueden reproducir, ¿cómo es que hay tantos? Esto nos hace a nosotros entender que Dios mismo fue el que creó a cada uno de ellos, así como Dios mismo fue el que creó a Adán, así como Dios mismo fue el que creó
a Eva. Y eso es precioso, porque uno de los títulos que se le da a los ángeles y que algunas personas han usado erróneamente, y lo vamos a hablar cuando estemos estudiando sobre los demonios, uno de los títulos que la Biblia sí le da a los ángeles es el título de hijos de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo algunas personas han torcido ese título y han establecido algunas falsas doctrinas referente a eso de ser hijos de Dios. Pero sí es uno de los títulos que Dios le da. ¿Y por qué le da hijos de Dios? Bueno, realmente, si nos vamos a ir por lo que quiere decir la palabra hijo, entonces realmente Dios tuvo un solo hijo nada más. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea tenga vida eterna. Pero ha dado a su Hijo unigénito. Eso quiere decir único. ¿Por qué entonces le llama a los ángeles hijos? Bueno, por la misma razón que nos llama a nosotros hijos. Si vamos a hablar de la naturaleza de Dios, solamente hay uno que tiene la naturaleza de Dios. Uno que puede ser como Dios. Y ese es Jesucristo hombre, o sea, el verbo de Dios hecho hombre, nacido de María. Los ángeles no son nacidos de la naturaleza de Dios, sino son creación de Dios. Pero su creación, Él le da un lugar en la mesa suya, en su cielo, en su trono, en su presencia. Y eso los hace hijos de Dios, así como nosotros. Cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, nosotros no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Así como son las jirafas, así como son los elefantes, las hormigas también, creación de Dios. Pero sucede algo, dice la Biblia, que cuando nosotros pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, Salvador de nuestras vidas, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz para nuestra salvación, dice la Biblia que entonces nosotros, por medio de la adopción, por medio de Cristo, podemos decir Abba Padre, que quiere decir papito, y pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora podemos estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, los demonios, los ángeles caídos, no son hijos de Dios, porque no pueden estar en la presencia de Dios, no tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. El Hijo es uno que puede ir a la casa del Padre, entrar en la casa del Padre y está en su casa. ¿Por qué? Porque aunque el Padre haya, mejor dicho, aunque el Hijo haya crecido y esté viviendo en otra casa, por ser hijo, automáticamente es, escucha bien esta parte, es heredero de Dios. Y esta es una de las preguntas que necesito que contestes. La pregunta es esta: ¿cuántos hijos de su naturaleza tuvo Dios? Y junto con esa pregunta, la misma pregunta es: ¿y quiénes son hijos de Dios y por qué? Al estudiar esto, yo lo que deseo que tú hagas es que escribas la pregunta y la contestes, no tiene que ser ahora mismo, pero usando versículos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tuvo Dios de su naturaleza? ¿Cuántos hijos tuvo Dios de su naturaleza? Entonces tú vienes ahora y buscas en la Biblia y escribes lo del Juan 3:16, donde dice
que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y me explicas el por qué. Pero también dime, ¿y a quiénes se le considera hijos de Dios? Y vienes y me pones una explicación usando escrituras. O sea, ve a la Biblia, busca donde dice hijos de Dios, esa frase, esa expresión, dame el versículo, donde lo encontraste, y una breve explicación. No tiene que ser nada largo, algo breve. Yo quiero ver más dónde encontraste en la Biblia la expresión hijos de Dios. Ahí está la primera pregunta. ¿Sí? Dame un momentito acá, déjame ir a mis notas para el estudio. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de los ángeles. Nosotros, los seres humanos, delante de Dios no tenemos ni clasificación ni jerarquía. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de persona. Es más, una de las enseñanzas más hermosas de Jesús es que Él se toma el tiempo, sabiendo que iba a ser sacrificado y el dolor que iba a pasar. Él se toma el tiempo de sentarse y enseñarle a sus discípulos sobre la humildad que debemos de tener nosotros, sus seguidores, los creyentes. Para hacer esto, si recuerdas, el jueves, esa noche antes de ir a la pasión, Él toma una toalla y toma agua y comienza a lavar y a secar los pies de los discípulos. Y ese era el trabajo del sirviente de menos rango en cualquier casa de persona adinerada. Ellos tenían sirvientes que hacían eso, que todo el que llegaba. ¿Por qué? Porque recuérdate que en aquel entonces las personas usaban mayormente zapatos abiertos, sandalias. Había mucha tierra, mucho polvo, se ensuciaban los pies. Y cuando las personas llegaban a las casas de las personas adineradas, no quería que le ensuciaran toda la casa. Y tenían a un sirviente, de nuevo el de menor rango, el que menos capacidad tenía para hacer cualquier otra cosa, que le era asignado el lavar esos pies y recibir a las visitas de esa forma. Jesús hace eso con sus discípulos y le dice, si yo, que soy el maestro, hago esto, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer el uno al otro? Queriendo decir que entre nosotros, entre los herederos de la salvación, no existen jerarquías. Cuando yo veo a ciertas personas con ese orgullo de que le tienen que llamar tal título y si no tiene tal título delante de su nombre se ofende y cosas por el estilo, yo me pregunto, ¿habrán estudiado la palabra? ¿Habrán leído la palabra? Porque entre nosotros sí es cierto que hay diferentes funciones y sí es cierto que nosotros honramos a esas funciones, pero no nadie es más grande que el otro. Ahora, entre los ángeles existen clasificaciones y jerarquías. Las clasificaciones es lo que vamos a cubrir ahora y la jerarquía lo dejamos para la próxima clase. Clasificaciones están los querubines, serafines y los ejércitos celestiales. Se cree que debido al acercamiento a Dios, los querubines son los de mayor rango, debido a que estos son los que más cerca están de Dios. Esto viene porque hemos aprendido de Dios el concepto de un rey. Él es rey de reyes. Y siempre aquellas personas que se sentaban más cerca del rey eran los de mayor autoridad. Aún hoy día, cuando vemos las personas que están con el presidente, usualmente son los de mayor rango, etc. Los querubines son los más cercanos y dentro de los querubines vemos dos figuras bien importantes.
vemos la figura de Gabriel, que era un querubín, y es el que viene a hablar con María para darle el gran anuncio de la llegada del Salvador. Y no iba a venir un simple ángel a hacer esa labor, tenía que venir alguien de esa jerarquía, de esa autoridad, de parte de Dios. Recuerda lo que te acabo de explicar, entre los ángeles sí hay clasificaciones, así que entre ellos sí tiene mucho que ver quién es más grande o menos grande. Como el otro querubín era Lucifer, quien luego conocemos como Satanás. También era un gran querubín, estaba entre los grandes, por no decir el más grande de todos. Así que podemos entender que la clasificación o el grupo de querubines son los de mayor autoridad. Luego de los serafines no conocemos mucho, no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que ellos también están cerca de Dios, que ellos también sirven a Dios. Por lo tanto, asumimos que ese grupo vendría después de los querubines, y finalmente están los ejércitos celestiales, donde encontramos diferentes rangos, como por ejemplo arcángel, principado, potestades. Son rangos que vienen de los ejércitos celestiales. Miguel, por ejemplo, es un arcángel, él pertenece a los ejércitos celestiales. En la próxima clase vamos a cubrir un poquito más de esa clasificación de los ángeles y vamos a entrar en una forma un poquito más específica a lo que son las jerarquías, para entender por qué motivo no todos tienen la misma fuerza. Si entendemos eso, también luego podemos entender por qué hay demonios que causan más lucha que otros o más batalla que otros, por el mismo concepto, porque estos son ángeles caídos que lograron mantener su jerarquía, su rango, cuando perdieron su gracia de donde ellos estaban. Tengo la segunda pregunta para tu examen, y es sencilla. Solamente quiero que busques en la Biblia algunas características de la personalidad de los ángeles, y yo te voy a dar citas bíblicas para ayudarte. La segunda pregunta es así: describe algunas características de la personalidad de los ángeles. Describe algunas características de la personalidad de los ángeles. Y por ejemplo, me gustaría que fueras a Daniel capítulo 9, versículos 21 y 22. Allí habla de una característica y quiero que me escribas cuál es. De nuevo, recuerda, es un video. Si voy muy rápido puedes retroceder, volverlo a ver, ¿sí? O por lo menos esta parte puedes volverla a ver, la parte de las preguntas. Lo segundo es, quiero que vayas a Isaías, capítulo 14, del versículo 12 al versículo 15, y dime qué encuentras ahí sobre la personalidad de los ángeles. Ve también, por favor, a Job, capítulo 38, versículo 7, y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Job 38, 7, Primera de Pedro 1, 12. Dime qué rasgo de la personalidad de los ángeles se destaca en cada una de esas escrituras. Te dejo con esto, y con ello vamos a comenzar la próxima clase. Hay unos atributos, características de Dios que Dios no comparte con ningún ser. Por eso lo hace a Él Dios. Si Dios tuviera, o mejor dicho, compartiera con nosotros algunas de estas características que son solo de Él,
entonces nosotros pasaríamos a ser dioses. Dios no hace eso. ¿De qué características o atributos estoy hablando? Estoy hablando del atributo de omnisciencia, que quiere decir omni, la palabra omni es todo, ciencia, conocimiento, que todo lo sabe. Solamente Dios puede conocer los pensamientos de los hombres. Los ángeles no. Y como te digo, en la próxima clase comenzamos donde nos quedamos acá. Y te voy a dar citas bíblicas y lo vamos a leer, lo vamos a estudiar un poquito más profundo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque a veces hay mucha doctrina de error allá afuera que confunde a las personas. Por ejemplo, hay personas que creen que los ángeles saben lo que nosotros estamos pensando, y no es así. Y si los ángeles no lo saben, menos lo saben los demonios, que son ángeles caídos. Los ángeles no son omniscientes. Los ángeles tampoco no son omnipresentes, que quiere decir que puede estar en todo sitio a la misma vez. No lo es. Nosotros erróneamente le damos atributos al diablo que él no tiene, donde nosotros creemos que él puede estar en tantos lugares a la misma vez, y no lo es, y no lo puede, mejor dicho. Los demonios trabajan junto con el diablo, que es el príncipe de este siglo y demás. Está bien, tienen una forma de atacarnos, de trabajar, de hacer guerra contra el ser humano, está bien. Pero el diablo, o Satanás mejor dicho, él en persona no puede estar en más de un lugar a la vez, porque ningún ángel puede estar en más de un lugar a la misma vez. Así que los ángeles no son omniscientes, no son omnipresentes y no son omnipotentes, o que todo lo puede. Tienen limitaciones, tienen luchas, han tenido confrontaciones con príncipes del enemigo y han tenido que luchar, y no lo pueden todo, pero tampoco los ángeles caídos lo pueden todo, y mucho menos pueden ni siquiera un poquito contra la sangre de Cristo, contra el poder de Cristo. No pueden. Con eso terminamos esta clase. Dios te bendiga. Recuerda lo que te he pedido, de que escribas tu nombre y de dónde vives, ciudad y país. Y te pido que nos des un like en la página. Dios te bendiga. Ha sido para mí un gusto compartir este tiempo contigo. Un abrazo. Hasta luego. Und das funktioniert einfach.